Bueno, al respecto debo decirte lo siguiente, los bancos, en efecto, hasta la reforma del ministro López Suárez. realmente tenían factores de tributación del 7-8%, que era un tema que así se lo permitía la ley. Con el cierre de ciertos portillos que el ministro López Suárez estableció, se subieron los niveles de tributación alrededor de un 18-20%. Pero en el tema de la tributación de los bancos es sobre todo un problema de acomodar cuál es la ley que realmente prima en materia fiscal, si las leyes tributarias o las leyes prudenciales. Yo en lo personal siempre he creído de que son las leyes fiscales las que deben primar sobre la norma prudencial, pero hay que acomodarlas por orden práctico. La parte prudencial es la que rige la superintendencia, la parte fiscal es la que rige la DGI. Entonces hay que acomodarlas, deben de ponerse de acuerdo, no por el hecho de que paguen más, porque creo que ya llegaron a su nivel. O sea, sí están pagando ahora. Sí, ahora sí están pagando. En los últimos 5 años no estaba pagando. Desde la reforma del ministro López Suárez se ha arreglado este problema. Ok. ¿Y finalmente la evasión? En la evasión lo que vamos a hacer es combatirla. Se está revisando todavía. Se están revisando procedimientos. Aquí no se han utilizado perfiles del contribuyente. No me explico por qué. Si el perfil del contribuyente indica que si hay alguien que tiene niveles de consumo grande, que consume carros, consume viajes, tarjetas de crédito, pues ese perfil hay que investigarlo y hay que ver cómo es que financia estos gastos. Entonces, no es el hecho, yo siempre repito, no es el hecho de empezar a molestar a la gente por molestarlo, sino que establecer perfiles del contribuyente, tipificar e investigar donde hay que investigar, sobre todo elaborando inspecciones conjuntas, la parte aduanal que la parte de IVA como la parte de renta. Así es que... O sea, en esto combate a la evasión, ¿no debiera el contribuyente sentir que va a haber una mano más fuerte o más pesada de parte de Hacienda? Bueno, nosotros estamos dando los mensajes para que el contribuyente... No sienta la mano, sino que antes de sentir la mano, digamos, pague. Por ejemplo, la oficina de grandes contribuyentes está abandonada en las afueras de San Salvador. La oficina de grandes contribuyentes se va a trasladar a las 3 torres y a las oficinas centrales para tenerla cerca, para que los grandes contribuyentes de alguna manera se manejen y se fiscalicen por medio de ejecutivos capacitados, verdaderos profesionales en auditoría fiscal. Así es que estamos estudiando, por ejemplo, el tema de prorrogar la amnistía. Hay quienes han propuesto prorrogar la amnistía por 30 días, 60 días más. Y yo, en lo personal, estoy de acuerdo con eso porque sería un mensaje de decirle a los contribuyentes, pónganse al día, arregle sus problemas porque después van a llegar los auditores a visitarlo y va a tener que pagar. Así es que yo... Además que usted necesita dinero ya, entonces hay que ponerse al día. Así es que estamos... Y falta el último tema, que es el contrabando. Sí. Bueno. En el contrabando, la Policía Nacional Civil y la parte de la Policía de Finanzas va a trabajar muy duramente en el tema del contrabando y nosotros vamos a apoyarlo en el tema administrativo de esto. Pero hay una decisión firme por parte... ¿Parte por un mejor sistema en aduana? Se parte por un mejor sistema administrativo de aduana, pero el problema no es solo el sistema administrativo de aduanas. Ahí hay un problema, por ejemplo, no tienen equipos. En aduana ya deberían tener mecanismos de rayos X, de rayos gamma, en el cual entren los furgones y sin ninguna tardanza se evalúe qué es lo que hay, toda la problemática de facturación o subfacturación, pero el control de la frontera y el control de las aduanas, el control de los puertos y de los aeropuertos, eso le va a corresponder a la nueva Policía Nacional Civil. Hemos llegado ya... Eso es más humano, ¿no? A reuniones. Y requiere actitudes humanas, mejor. Y eso requiere actitudes verdaderamente policíacas, que ellos son los encargados de hacerlo. Nosotros lo vamos a acompañar en el tema administrativo. Estamos empezando, ministro, tendremos mucho tiempo para ir viendo todos estos cambios, todas estas evoluciones que tienen que darse. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus correos. Vamos a ver qué dicen los correos, Francisco Bonilla. Hay una
Carlos Francisco Gómez, dice buenas noches, don Nacho, solo para externar mi apoyo al presidente Funes y su gabinete y pedir que castiguen con todo el peso de la ley esos casos de corrupción descubiertos y los que se descubrirán para que se siente un precedente que en El Salvador es inadmisible un caso más de corrupción y ya no hay parásitos viviendo de la ciudadanía, dice Carlos Gómez. José Hernández dice, don Nacho, con mucho respeto y admiración a su programa, quisiera aprovechar la presencia del señor ministro con la siguiente interrogante. La multa puesta a Tropigas de El Salvador por vender cilindros con peso inexacto, ¿la harán efectiva ustedes? ¿Multa impuesta por la administración SACA? Marina de López dice buenas noches, un saludo a don Nacho y a su invitado, gracias por la oportunidad de poder estar en contacto con los funcionarios, consultarle al señor ministro cuándo van a cancelar el salario del mes de mayo que varios empleados del sector público aún no hemos recibido y que estamos contratados por servicios profesionales. No somos empresas, sino personas que dependemos de este salario, tenemos compromisos que cumplir y por este retraso ya nos hicimos acreedores de multas e intereses por no pagar a tiempo. Pedirle al señor ministro que propicie este tipo de pago, ya que nosotros dependemos, de nosotros depende nuestra familia. Gracias por atender el llamado de urgencia. Yo laboro para el Ministerio de Economía, dice Marina de López. Rodolfo Pérez dice saludos don Nacho y en especial a don Carlos. Las finanzas estatales están en una situación crítica ahora y nuestras empresas que tributan están en un ambiente económico incierto que no permitirá incrementar ingresos en las arcas del Estado. Ante este caso, los préstamos son inminentes y necesarios. Sin embargo, quiero precisar en 3 preguntas. 1. ¿Habrá retraso en los pagos de sueldos de los empleados públicos en junio? Rumores de pasillos en las entidades estatales. 2. Tal como está la ley, la CAP, ¿les permitirá hacer ahorros y economías a escala? Y 3. ¿Mejorará la justicia tributaria y se pondrá a tono el Ministerio de Hacienda para lograrla? ¿O seguiremos con el esquema de recaudación que ha venido teniendo ese ministerio? Agradezco su respuesta, dice Rodolfo Pérez. Michelle Oviedo dice, buenas noches Nacho y señor ministro de Hacienda, muchas felicidades por su programa, que a mi juicio es el mejor. Me parece muy bien las medidas que nuestro presidente ha tomado, la verdad que me parece justo que regule el uso de los vehículos nacionales. He visto tantos carros con placas nacionales en la playa, en el súper haciendo compras, es una barbaridad. Esto está muy bien que regulen el uso de carros nacionales. Está muy bien que haya austeridad, ojalá y no gasten tanto en publicidad como lo hacían anteriormente. Me parece que deben revisar a las autónomas también. Me parece que el puerto de Acajutla es una institución que genera bastantes ingresos al Estado y no sería mejor que los empleados que están contratados con los concesionarios pasen a plantilla de CEPA en vez de pagar cantidades millonarias a los contratistas. ¿No sería más barato hacer eso y le generaría menor gasto al Estado? También en la alimentación a los hospitales nacionales me parece que debería de regresar al Estado, porque ahorita la que se encarga de eso es la esposa de un diputado de un partido político plantea y creo que es lo que más nos alegra a todos y es que vayan a devolver la renta, dice la amiga televidente. José Saúl Brizuela, buenas noches Nacho, quiero preguntarle qué va a pasar con la gente que ya está jubilada y que está recontratada en los diferentes ramos del Estado. Considero que el actual gobierno debe tomar cartas en el asunto, ya que si alguien está jubilado, no debería estar ocupando cargos con salarios jugosos dentro del gobierno. Jaime dice, buenas noches Nacho y al ministro, solo tengo una inquietud sobre las devoluciones de renta de 2008, mi devolución es un poco arriba de los $200 y según tengo entendido no habrá tal devolución en estos días. Si presenté mi declaración en febrero, ¿cuánto tiempo tendré que esperar? Pregunta Jaime. Doris Majano, hola, le saludo desde San Miguel, sabe que el tema de hoy está excelente porque todos estos años ha habido preferencia en algunas instituciones. Yo soy una abogada y es duro saber que en las instituciones del gobierno hay personas que por cuello, como se dice en ocasiones, ha logrado entrar a trabajar. Ejemplo, una maestra de parvularia entra a trabajar a un juzgado, a los jueces les dan carro del año y lo utilizan en lo personal hasta para enseñarle a manejar a dicha persona. Ojalá que este gobierno que va a empezar trate de regular algunas cosas del Estado. Yo no soy partidario del frente, pero admiro a Mauricio Funes porque para mí ganó su persona y no el partido y sería el presidente, un presidente en la historia en que regule la corrupción de nuestro país. El Salvador dice que bello es mi país. José Ricardo Benavides Pila, buenas noches Nacho, señor ministro de Hacienda. El Ministerio de Hacienda debería de integrar un equipo gubernamental con el propósito de incentivar la productividad y subir la recaudación fiscal. Un trabajo coordinado con el CONAMIPE podría ayudarnos a los pequeños empresarios a subir nuestros ingresos y por supuesto aportar más al fisco. No sé si continúo con esto, vamos a... Uno más, ese de pensionado, por favor. Bueno, dice Jorge Campos, buenas noches, señor ministro de Hacienda.
soy un pensionado del INPEP y me gustaría saber si las pensiones pertenecientes a esta institución podrían llegar a experimentar un nivel de incremento. Eso pregunta el señor Campos. Pasamos al estudio. Ok. Ministro tiene un montón de preguntas. Pero bonitas. Bonitas, ¿no? Bonitas porque dan la oportunidad Ajá. de trabajar un poco con ellas. La verdad que agradecemos mucho los conceptos buenos que tienen para el presidente y para su gabinete.